¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya conocemos al nuevo ganador del Balón de Oro y evidentemente este nuevo ganador va a tener que afrontar una terrible maldición en la próxima Copa del Mundo. Vamos a analizar lo que hicieron todos los Balones de Oro en año de Mundial. Venga, ¡a Leo! Bueno amigos, pues la selección francesa tiene un problema, eso es evidente. Con la victoria de Dembélé, Francia ahora tiene por delante romper una maldición que dura décadas y es la de conseguir ganar una Copa del Mundo teniendo al vigente Balón de Oro en la plantilla que va a disputar esa Copa del Mundo. Vamos a repasar todos los ganadores del Balón de Oro en año de Mundial, los que fueron al Mundial siendo vigentes Balones de Oro, y vamos a ver lo que le pasó a cada uno de ellos para que os hagáis una idea de que esta es una maldición, como digo, que no es cualquier cosa, ¿eh? Dura ya mucho tiempo y además a algunos de ellos les han pasado cosas increíbles. El primer jugador que fue a un Mundial siendo Balón de Oro, que en realidad no fue Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano fue Balón de Oro en el año 57 y cuando se disputó la Copa del Mundo de Suecia en el año 58, él era el vigente Balón de Oro. Después de Di Stéfano le tocó el turno a Omar Sívori, argentino nacionalizado italiano, que participó en esa Copa del Mundo del año 62 con la selección azzurra. Y lo que le pasó fue algo terrible, y es que después de algunos partidos míticos, como la mítica batalla de Santiago contra Chile, Italia ni siquiera consiguió pasar de la fase de grupos. En el año 66, el que fue a la Copa del Mundo como vigente Balón de Oro fue Eusebio, que participó en aquel Mundial de Inglaterra con la selección de Portugal, y lo hizo muy bien, fue el máximo goleador de aquella Copa del Mundo, pero no la pudo ganar, cayó en semifinales ante Inglaterra y se tuvo que conformar con la disputa del partido por el tercer puesto. En el año 70, el que llegó al Mundial como vigente Balón de Oro fue Gianni Rivera, que lo había ganado en 1969 y se plantó en la final, como han hecho algún que otro Balón de Oro que ahora vamos a seguir comentando, pero la perdió contra Brasil. En 1973 el Balón de Oro lo ganó Johan Cruyff y Cruyff, siendo el mejor jugador del mundo, título honorífico, que es el que te concede el Balón de Oro, se plantó en el Mundial del 74 y todo apuntaba a que iba a acabar con la maldición porque Holanda era muy favorita y era muy superior en teoría a los rivales. Pero llegó a la final, se adelantó Holanda en el marcador, pero terminó perdiéndola. Fue Alemania la que ganó aquel título. Año 77, Allan Simonsen, el jugador danés, es nominado y es nombrado Balón de Oro. Recordad que hasta que se lo dieron a Weah, el Balón de Oro solamente se le daba a jugadores europeos, eso que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues Allan Simonsen ganó el Balón de Oro en el año 77 y en el 78 con su selección, con Dinamarca, ni siquiera pudo participar en el Mundial que terminó ganando Argentina delante de su gente. Año 81, otro Balón de Oro que llega a la final, Rummenigge, se planta en la final de la Copa del Mundo de España en el año 82 y la pierde contra Italia. 3-1. Tampoco fue un Mundial especialmente brillante de Rummenigge y Alemania, que bueno, de aquella manera, como pasaba tantas y tantas veces, fue superando rondas y se plantó en la final, pero como digo, la terminó perdiendo. En el año 85 el Balón de Oro fue Michel Platini y como Balón de Oro fue al Mundial de México. Y en ese Mundial de México, pues Francia también iba muy bien, llevaba un gran paso hasta que en semifinales se encontró con Alemania y acabó eliminada y teniendo también que disputar el partido por el tercer puesto. Año 89, Marco Van Basten. Bueno, esta es gorda, ¿eh? Esta es gorda porque Marco Van Basten estaba en un momento de forma espectacular. Holanda era la vigente campeona de Europa, le había ganado la final de la Eurocopa de Alemania a la Unión Soviética y iba como gran favorita para jugar y ganar la Copa del Mundo de Italia 90. Sin embargo, en octavos de final se encontró con Alemania, a la postre campeona, y después de algunas cositas que pasaron, por ejemplo, entre Rijkaard y Boller, y aquellos escupitajos y tal, Holanda eliminada en octavos de final, y Van Basten, pues que hacía honor a la tradición con un Mundial bastante pobre por su parte.
Año 1993. Aquí la maldición adquiere tintes ya históricos, porque el que llega al Mundial en Estados Unidos como vigente Balón de Oro es Roberto Baggio, y es Roberto Baggio el que falla el penalti decisivo para que Italia pierda la final ante Brasil. El momento culmen de la maldición es en el año 1998, ese Mundial de Francia. Llega Ronaldo Nazario como vigente Balón de Oro y siendo indiscutiblemente aquí, más allá de balones de oro y de historias, indiscutiblemente era el mejor jugador del mundo. Y acordaros lo que pasó en aquella final contra Francia, que, bueno, pues aquel episodio, no sabemos si un poco de epilepsia o de todo, pues que le lastró por completo para ese partido decisivo en el que Francia aplastó a Brasil y le ganó por 3-0 con exhibición de Zidane, que luego ese año sería el ganador del Balón de Oro, pero que en el Mundial no era todavía ganador del mismo. Nos vamos acercando a los tiempos actuales y ya veis que es que no hay manera de acabar con esta maldición. Año 2001, Michael Owen, después de conseguir varios títulos con el Liverpool, le gana el Balón de Oro en ajustada votación a Raúl González, así en los últimos tiempos, hasta que Rodri acabó con la racha de años sin que España ganara un Balón de Oro. Pues Raúl es el que ha estado más cerca de conseguirlo. Ni siquiera esa selección española que en el año 2008, 2010 y 2012 ganara tantos títulos, tuvo algún jugador tan cerca de conseguir este preciado galardón, porque bueno, eran también los años de Messi y de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues en el año 2001 Michael Owen gana el Balón de Oro y en el año 2002 juega, siendo muy jovencito, el Mundial de Corea y Japón, donde su selección Inglaterra es eliminada en cuartos de final por Brasil, la Brasil de Rivaldo, de Ronaldinho y de Ronaldo. Así que ahí seguía esa maldición vigente. Año 2005, Ronaldinho, también indiscutiblemente el mejor jugador del mundo, se planta en el Mundial de Alemania en 2006 como Balón de Oro y eliminado en cuartos de final por Francia, con un gol de Titi Henry, una Francia que a la postre terminaría perdiendo en la final contra Italia. Nos vamos acercando a la actualidad. Año 2010, el que llega como Balón de Oro al Mundial de Sudáfrica es Messi. Y Messi es eliminado y goleado en cuartos de final por Alemania, que derrota 4-0 y elimina a Argentina, una selección alemana que luego cayó en semifinales ante España, que terminó siendo la campeona. En los años 2014 y 2018, el mismo jugador llegó como Balón de Oro a la Copa del Mundo. Y ese jugador no era otro que Cristiano Ronaldo. En 2014, Cristiano Ronaldo fue eliminado en la fase de grupos del Mundial de Brasil, tras una actuación desastrosa de Portugal. Cristiano Ronaldo, que acababa de ganar la Copa de Europa con el Real Madrid en Lisboa, pero que no fue ni siquiera capaz de superar la primera fase. Y tampoco tuvo mucha suerte Portugal en el Mundial de 2018, donde también Cristiano Ronaldo llegó como ganador del premio que otorga anualmente France Football, y ahí Portugal cayó en los octavos de final. Y el último Balón de Oro que llegó a una Copa del Mundo fue Benzema, y esta es de traca también. Benzema fue convocado para aquella Copa del Mundo y todavía no sabemos muy bien qué pasó, que si estaba lesionado, que si no estaba lesionado. Llegó a viajar, llegó a estar en la concentración, pero luego se fue de la concentración y finalmente no disputó ese Mundial en el que Francia llegó a la final, que perdió contra Argentina por penaltis. Así que, como podéis ver, hemos repasado la lista completa y parece absolutamente imposible ganar una Copa del Mundo siendo Balón de Oro. Ya habéis visto la lista y ya habéis visto algunos casos absolutamente extremos. Es curioso, ¿verdad? Bueno, algún día esto se romperá, no lo sabemos. Pero de momento, ese es el aviso que le damos a los franceses. Así que eso es todo, amigos. Si te ha gustado el vídeo, pégale ahí un buen like, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, campanita, que estamos subiendo un montón de vídeos y te los estás perdiendo porque no te está avisando YouTube, y nos vemos muy prontito. ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.